Estos son 15 datos que te resultarán bastante útiles si lo que estás pensando es comprarte un carro. Primero, si el carro que vas a comprar contiene alguno de estos 4 motores, tendría mucha precaución y revisaría mucho antes de comprar. Ecotec de Chevrolet 1.4, 1.6, 1.8, 2.4 litros no solo son dragones de gasolina, sino que son de baja fiabilidad, una poca calidad en sus materiales, poca calidad en su empaquetadura, tiene muchas fugas de refrigerante y de aceite, son motores bastante problemáticos y algo costosos de arreglar, y aunque los arregles, no siempre quedan buenos. Otro motor que habría que evitar también son los de Hyundai Kia Theta 2 2.4 litros, un motor que puede prácticamente partirse. Estamos hablando de que su principal falla viene en los cojinetes de las bielas, pero también tiene mucha acumulación de carbón en sus válvulas, tiene fugas de aceite, fugas de refrigerante y fugas de combustible, a tal punto que tiene riesgo de incendio, y de hecho fue uno de los llamados de revisión que se le hicieron a los vehículos de Hyundai Kia con este motor. Pero también podríamos mencionar los de BMW N54 y los Ford Triton 5.4 litros. Segundo, la relación peso-potencia y peso-torque ideal para un vehículo para que este tenga un buen consumo de combustible y tenga un buen desempeño es de 12 kilogramos por cada caballo de potencia y de 10 kilogramos por cada Nm de torque en el plan. Y cuando estamos hablando de un vehículo que va a andar principalmente en lomas, lo que debes de buscar es de que sea de menos de 11 kilogramos por cada caballo de potencia y de menos de 9 kilogramos por cada Nm de torque. ¿Y cómo calculamos esto? Muy sencillo. Vea la ficha técnica del vehículo, mira cuál es el peso vacío de ese vehículo y súmale unos 400 kilogramos que va a ser el peso del combustible, de demás líquidos y además de los pasajeros. Claro, a menos que seas muy gordo y tu familia sea muy gorda, entonces vas a tener que subirlo un poco más, pero con los 400 kilogramos tiene más que suficiente. Y lo vas a dividir por los caballos de potencia y por los Nm de torque que tenga, ahí vas a sacar el resultado. Si por ejemplo te da 13 kilogramos por cada caballo de potencia y de unos 11 kilogramos por cada Nm de torque y vas a andar en el plan, pues sepa que de una vez que ese vehículo no solo le va a andar alcanzado, sino que va a tener un consumo de gasolina mucho más elevado. Es por eso que carros como el Spark GT o el Kia Picanto en ciudades como Medellín se vuelven muy dragones de gasolina. Tercero, el rango ideal de las revoluciones en las que debe andar en tu carro, no solo para cuidar el motor, sino también para tener el mejor rendimiento de gasolina posible, es en ciudad entre las 1500 y las 2500 revoluciones, mientras que en carretera entre las 2000 y las 4000 revoluciones. Obviamente cuando necesitas adelantar o de forma inesperada necesitas mucho más potencia, vas a subir más las revoluciones, incluso a unas 6000 revoluciones. Pero acá, ojo, una advertencia, estos subidones de por encima de las 4000 no solo se debe hacer de forma esporádica, sino también durante un corto periodo de tiempo prolongado. Estamos hablando de entre 1 y 2 minutos como máximo. No es que si vas a andar más tiempo con el motor a 5000, 5500 revoluciones el carro se vaya a dañar inmediatamente. No. Lo que vas a hacer es que, uno, el carro se va a volver mucho más dragón de gasolina. Y segundo, es que el motor va a andar mucho más forzado, se va a generar un deterioro acelerado del vehículo y obviamente te va a durar menos. Y aquí probablemente van a decir lo mismo que me han dicho en otros videos, que es que si se anda a bajas revoluciones, a las revoluciones que yo digo, entonces se va a generar carbonilla y el motor se va a dañar mucho más rápido. Y ojo, es verdad, a bajas revoluciones sí se genera un exceso de carbonilla, pero es que 1500, 2500, 3000 o 4000 revoluciones no son bajas revoluciones. Baja revolución es entre 1000 y 1500. Ese rango sí es bastante bajo y si usted mantiene con el vehículo en esas revoluciones, pues sí se va a generar un exceso de carbonilla. Es por eso que los carros que usualmente viven toda su vida en ciudad, principalmente en las ciudades con mucho tráfico, pues se dañan mucho más rápido que los carros que viajan. Pero, créanme, 3000, 3500 revoluciones no son bajas revoluciones y ya el carro está andando bien y no se está generando un exceso de carbonilla. Y para los que una vez me dijeron que es que, para eso la ficha técnica dice que es que la potencia la entrega a 5500 revoluciones o más, esto simplemente es una forma de decirle, sí, el carro entrega toda su potencia allá. No significa que es que se deba andar el carro en esas revoluciones, ¿sí? Entonces hay que aprender a entender la información. Cuarto, los motores de 3 cilindros suelen ser mucho más ruidosos, tener mayor vibraciones, hacer un mayor esfuerzo y por ende tener una menor vida útil. No estoy diciendo que los motores de 3 cilindros sean malos, no, muchos son muy buenos y mejores que algunos de 4 cilindros, pero en términos generales, los motores de 4 cilindros son más fiables.
Quinto, los carros pueden venir con motor con kit de distribución de correa seca, que son los más convencionales, son los carros generalmente más viejos, que es una correa bastante fiable, muy económica de cambiar, pero que se tiene que cambiar más o menos entre los 40.000 y los 50.000 kilómetros, dependiendo de la marca y el fabricante. También conseguimos vehículos con correa húmeda, que en su momento se pensó como una muy buena alternativa, de hecho una evolución entre la correa seca y la cadenilla. Se pensaba que duraría mucho más que la correa seca, pero que sería mucho más económica que la cadenilla. ¿Cuál fue la realidad? Que en la mayoría de los casos no solo dura lo mismo o menos que la correa seca, sino que es más costosa que la correa seca y muchísimo más fiable, hasta el punto que en algunos casos pues generan destrozos en el motor por el deterioro que tiene esta correa húmeda. Y finalmente tenemos la cadenilla, la que muchos prefieren porque se supone que dura toda la vida del carro. Viene para que dure mucho más de 200.000 kilómetros, así que es algo menos en lo que las personas tienen que estar pensando que cuando lo tengo que cambiar, que ese miedo que a veces se genera, porque es que ya llegaron los 40.000 o estoy cerca de los 40.000 kilómetros, toca cambiarlo porque de pronto se me revienta, de pronto se me daña el motor. Con la canilla no suele pasar eso. Claro, esta también se puede dañar y puede generar algunos daños, pero es menos frecuente que ocurra. Pero cuando toca cambiarla, sí es la más costosa de hacerlo. Sexto, con los carros podemos conseguir transmisiones mecánicas que cada vez son menos frecuentes, tienden a desaparecer ya los carros con transmisión mecánica, pero también tenemos los automáticos, pero entre los automáticos tenemos diferentes tipos, como por ejemplo la transmisión secuencial de convertidor de par, que es como la más frecuente, la que ha sido popularmente más usada, es bastante fiable, relativamente fácil de arreglar cuando se daña y de las más económicas de arreglar cuando se daña. Pero como dije, es la más fiable para mí entre todas las transmisiones automáticas. Actualmente la siguen utilizando marcas como Hyundai y Kia. Por otro lado tenemos las transmisiones de doble embrague, que son principalmente usadas en los carros con mucha potencia, que son pensados más para la velocidad, ya que su sistema de doble embrague precisamente permite alcanzar esa velocidad mucho más rápido. También es de las más complicadas de arreglar y de las más costosas de arreglar cuando se daña. También tenemos lo que es la transmisión CVT, una de las que a mí más me gusta y la preferida de los japoneses. De hecho, prácticamente todas las marcas japonesas utilizan las transmisiones CVT, a pesar de que en el colectivo se supone que son como las menos fiables. Realmente a mí no se me hacen transmisiones malas, pero no son para todo el mundo, ya que son las transmisiones de un desempeño un poco más lento. También tenemos otras transmisiones como son las TAM o AMT, que son las transmisiones mecánicas robotizadas que la utilizó durante un tiempo lo que fue Suzuki con su vehículo Suzuki Swift. Son transmisiones algo sencillas, pero al mismo tiempo algo complicadas, muy poco populares porque ni son mecánicas ni son automáticas. Y finalmente tenemos la ESBT, una evolución de las transmisiones CVT que ya vienen un poco más tecnológicas, utilizan ya no tanto las poleas, sino unos motorcitos que permiten tener, digamos, mayor suavidad y mejor rendimiento de combustible. Y de hecho los carros híbridos, principalmente Toyota, suele utilizar estas transmisiones ESBT. 7. Los vehículos se suelen dividir en segmentos que van desde la A hasta la E, siendo la A los City Car, vehículos con medidas de largo de menos de 3.7 metros, vehículos generalmente muy pequeños con motores también pequeños, generalmente por debajo del 1.2 litros. Ya en el segmento B tenemos la mayoría de los automóviles, especialmente los hatchback, pero también encontramos algunas SUV subcompactas como la Honda WRV o la Kia Sonet. En el segmento C ya tenemos generalmente los sedán más largos como lo es el Mazda 3, pero también tenemos las SUV ya un poco más grandes como la Mazda CX-5. Y así podemos seguir hasta el segmento E, que ya son los sedanes de lujo que generalmente no se ven acá en Colombia, pero también encontramos los vehículos 7 puestos como la Prado, la Teramon, entre otros. 8. El impuesto vehicular en Colombia se cobra basándose en el avalúo del carro que lo determina el gobierno. Ahora, en este avalúo no intervienen factores como el tipo de vehículo, o sea, no importa si es automóvil, SUV, pickup, estaca, camión o lo que sea, ni tampoco interfiere el modelo. Y es por eso que, por ejemplo, una Mazda CX-5 Grand Touring LX modelo 2020 paga un impuesto mucho mayor que una Renault Duster 2024 o que un Onix Turbo 2024 o que otro tipo de vehículo. Lo que importa es el avalúo que lo determina el gobierno, obviamente tomando como base cuánto valía nuevo y la depreciación que tiene cada año. Lo que sí interfiere el tipo de vehículo y el año es en el SOAT,
el cual, por ejemplo, una cosa es lo que paga de SOAT un Aveo, un automóvil como un Aveo 2013, y otra cosa muy diferente es lo que paga una Hyundai Tucson 2013, porque interfiere ya lo que es el tipo de vehículo. Una cosa es el automóvil, otra cosa es la camioneta y también el modelo. Carros de 10 años para acá pagan un SOAT más barato que los vehículos de 10 años o más viejos. 9. El impuesto vehicular en Colombia puede llegar a ser muy diferente dependiendo de donde esté matriculado el vehículo. Por ejemplo, un Spark GT modelo 2014 paga determinada cantidad de valor de impuesto en Bogotá y otra muy diferente en Medellín. Porque a pesar de tener la misma base, que puede variar entre el 1.5, 2.5 o 3.5 dependiendo del avalúo del vehículo, las arandelas sí ya son a discreción de cada Secretaría de Hacienda. Cada hacienda decide qué cobrar. Por ejemplo, en Bogotá se cobra una semaforización bastante alta, pero por ejemplo acá en el Huila se cobra otro rubro más barato, pero que se puede asemejar a una semaforización. Pero en general, el impuesto en el Huila es mucho más barato que en Bogotá. Y así pasa en todo el país. Pero pues podremos decir que esa diferencia que hay entre los diferentes impuestos no suele variar más allá entre los 30.000 y máximo 60.000 pesos. 10. Si usted es de los que cree que cuando se compra un carro Volkswagen se está comprando un carro alemán, está un poco equivocado. Lo mismo pasa con marcas como Suzuki, Mazda, entre otras, que usualmente estos vehículos no suelen tener el mismo origen del de sus marcas. Las marcas suelen tener ensambladoras principalmente en lo que es Latinoamérica, lo que es México, Brasil y Argentina. Esto lo hacen obviamente para abaratar costos en mano de obra y segundo para sortear el pago de algunos aranceles y así ser que los vehículos sean más baratos y mucho más competitivos. Adicionalmente, y es una recomendación que les doy, cuando estén buscando la reseña de un vehículo, busque la reseña del mismo país donde usted esté, porque no es lo mismo, por ejemplo, un HB20 que se vende en México que el que se vende en Colombia, porque el que se vende en Colombia se ensambla en Brasil y suele tener un equipamiento inferior al que se vende en México. Y también tenemos algunas condiciones climáticas y otro tipo de condiciones donde el deterioro que tiene un carro, por ejemplo, en México no es el mismo que se tiene en Colombia y puede que un carro, aunque tenga características similares, en México haya salido muy bueno, pero en Colombia no salga igual por temas, vuelvo y digo, del terreno, la gasolina, entre otras cosas. 11. El sistema de Start-Stop, que a pesar que es muy chévere y cuya función principal es permitir el ahorro de combustible, puede traer como consecuencia un par de daños. Por un lado, lo que es la batería, suele generar un desgaste mayor y suele tener que reemplazarse la batería con mayor frecuencia en los carros con este sistema. Y segundo y más importante, suele dañarse lo que es el motor de arranque. Entonces, en algunas ocasiones, lo que pudiste haberte ahorrado en gasolina por ese sistema Start-Stop, lo tienes que invertir en lo que es una nueva batería y sobre todo un nuevo motor de arranque. Número 12. Las llantas se vencen. Cuando compres un carro, mira la fecha de vencimiento de esas llantas o la fecha de fabricación. Porque si estas llantas ya tienen más de 6 años, ya su adherencia se reduce y se vuelven llantas inseguras, a pesar de que parece tener el grabado completo. Porque el caucho va perdiendo parte de sus propiedades, se va volviendo un poquito más rígido y pierde capacidad de adherencia. Así que mucho cuidado con eso, revise cuándo fueron fabricados esas llantas. Y si ya tiene más de 6 años, yo pensaría en cambiarlas. 13. El consumo de combustible de tu vehículo puede aumentar hasta un 40% si se combinan ciertos factores, como por ejemplo que el carro vaya bajito de aire en las llantas, adicionalmente vas con las ventanas abajo y además le tienes parrilla el carro y llevas lo que son maletas o cosas arriba. Entonces, por temas de aerodinámica, el vehículo se vuelve menos eficiente, aumentando su consumo hasta en un 40%. 14. Un carro nuevo puede llegar a perder una vez pasen las puertas del concesionario entre un 10 y un 15% de su valor inicial. Además, en su primer año puede llegar a perder incluso hasta un 30% de su valor y en algunos casos, como ya hemos mencionado en videos anteriores, como por ejemplo la Chevrolet Captiva, puede llegar a perder mucho más del 30% de su valor en el primer año. Adicionalmente, cada año siguiente va a perder entre un 5 y un 10% de su valor. Por ejemplo, si un carro valía 100 millones de pesos, perdió el 20% una vez salió de la puerta del concesionario, quedó valiendo 80 más o menos, pero al siguiente año ya no va a valer 80, sino que va a valer más o menos unos 76 y al siguiente año va a valer más o menos unos 72 y así sucesivamente va a perder dependiendo del vehículo. Claro, esto no aplica para marcas como Toyota, donde no solo no pierden valor, sino que en algunas ocasiones ganan valor. Y 15. Si lo que usted está buscando es un carro que sea muy bueno para viajar, que sea sumamente estable a altas velocidades y en curva,
usted debe buscar las siguientes características: que su altura al piso no sea mayor a 17 o tal vez 18 centímetros, que su distancia entre ejes sea mucho mayor a 2.6 metros, que su altura total no sea mayor a 1.6 metros, porque entre mayor sea la distancia al suelo, mayor sea la altura total del vehículo y menor sea la distancia entre ejes, el vehículo va a ser mucho más inestable, especialmente cuando vamos rápido o cogemos una curva a alta velocidad. Por eso vehículos como la Fortuner o la Prado Sumo no son muy buenas para viajar a altas velocidades, o bueno, no son tan recomendables para viajar a altas velocidades porque la probabilidad de voltearse son bastante altas. Y bueno, mis amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya servido la información. Ya saben, deja muchísimos comentarios. Comenta, comparte, suscríbete, dale a la campanita. Si te gustó muchísimo más este canal, te gusta mucho más este contenido, pues ya sabes que me puedes apoyar dándole al botón de gracias o unirte a los miembros del canal. Gracias por verme y nos vemos en una próxima